Hola a todos y bienvenidos a OpenViews 24. Hoy tenemos un panel muy interesante sobre pagos recurrentes en México, los retos y oportunidades que vemos en el mercado. Hoy nos acompañan dos grandes invitados, expertos en pagos en México. Tenemos a Ulises Aquino, Head of Product de Platform and Story. Hola Ulises, bienvenido. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias por la oportunidad. Y tenemos a Antonio Aguirre, Head of Banking de Mercado Pago. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Todo bien por aquí. Bueno, gracias por su tiempo y por acompañarnos en OpenViews 24. Vale, empecemos un poco a hablar de los pagos digitales en Latinoamérica. Se ha experimentado muchos cambios interesantes. Ya, si bien el efectivo sigue siendo el rey, cash is king en las transacciones diarias de los mexicanos, están surgiendo modalidades muy interesantes de pago, sobre todo cuentas, y viene evolucionando mucho también a llegar al pago de recurrencia, no solo pagar una vez, sino cómo la recurrencia puede mejorar las experiencias y los nuevos modelos de negocios que se están incorporando en el mercado, ¿verdad? En este contexto vamos a explorar esas tendencias emergentes, cómo se complementan dentro de su espacio o su día a día, y vamos a plantear los pagos recurrentes dentro de sus productos y servicios para satisfacer estas necesidades cambiantes, ¿no? Para empezar, me encantaría que nos contara cada uno desde su perspectiva cómo ven que está evolucionando el panorama de pagos digitales y cómo ha venido evolucionando y cuáles son los retos que ven ustedes para facilitar estos métodos de pago recurrentes dentro de sus productos. Si quieres, empezamos contigo, Ulises. ¿Me puedes contar cómo ves esto y cómo lo vivís dentro de Story? Sí. Bueno, creo que volviendo a un punto que comentaste al principio sobre el cash is king, sí, pero creo que lo que estamos viendo también un montón es como este tema de transferencias por SPAY y todos los esfuerzos que está haciendo el Banco de México sí están permeando bastante en ofrecer nuevos métodos de pago digitales y cómo estos cada vez se vuelven más y más relevantes, ¿no? Seguimos teniendo una dependencia importante del efectivo, pero los pagos digitales van avanzando bastante bien. En la parte de pagos recurrentes, para nosotros es muy importante, por ejemplo, pagar utilities, todo lo que vayan a ser como servicios de telefonía, servicios de cualquier tipo de forma recurrente. Es uno de los productos que tenemos en nuestra app, una parte de Super App que funciona bastante bien. Ya hacia el exterior, digamos que lo que vemos es, o lo que nos gustaría es ver un poquito más agilidad en la parte de claridad legislativa en torno a cómo integrar ese tipo de métodos de pago, ¿no? Excelente, gracias Uli. Antonio, y desde Mercado Pago, ¿cuál es tu percepción y cómo ves estos tipos de productos y evolución de pagos digitales? Es un buen punto, don Freddy. Creo que lo que estamos viendo en general en México y en todo LATAM es que realmente los medios de pago pueden llegar a ser una ventaja competitiva para distintos negocios digitales, ¿no? Se ve en la parte de cobranza de tarjetas, se ve en la parte de e-commerce, se ve en la parte quizás como de ahorro recurrente, y México, digamos, no es distinto al resto de países de LATAM, ¿no? Lo que estamos viendo es que quizás los productos más básicos se están comoditizando, ¿no? O sea, todos los países han sacado su Vimo, Pix, Devin, producto de turno para poder capturar más de la parte de pagos digitales, y estamos viendo que eso se le está quedando corto a las distintas entidades y están yendo hacia productos un poco más sofisticados, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que para todos estos productos los pagos one time por su naturaleza se quedan cortos y estamos buscando en todos los países realmente la parte de pagos recurrentes. Se ve en Devin recurrente en Argentina, se ve con Pix también con la parte de cobranza en Brasil, y México quizás llega un poco más tarde a la fiesta, pero vemos que es un producto necesario para poder, digamos, fidelizar a estos clientes en el tiempo, digamos, llegando a donde nos llegan los pagos one time. Excelente, gracias Antonio. Ulises, en términos de experiencia del usuario, pongámonos del lado del usuario, ¿no? Cómo interactúa con tu app, cómo interactúa con tus productos y servicios.
¿Cuáles son las tendencias más destacadas que están guiando estos diseños de sus productos y experiencias de pagos para facilitar, al final del día estamos facilitando, diferentes opciones para que el usuario, dependiendo de su segmento, sus preferencias, sus medios de pago, pueda en realidad realizar un pago rápido, seamless? ¿Cómo lo ves de tu experiencia para garantizar esa satisfacción dentro de tu aplicación y servicios? Sí, dentro de Story, bueno, nuestro objetivo va muy ligado a la inclusión financiera. Entonces, para nosotros es muy importante que esos pagos vayan a ser fáciles y rápidos, ¿no? Eso quiere decir que, en realidad, nuestro approach no es escoger una forma de pago por encima de la otra, sino dentro de los límites de lo que podemos, testear todas las formas de pago posibles para ver qué es lo que se le acomoda al usuario. De esta forma, lo que nosotros queremos ir construyendo es un network de pagos que le permita al usuario, digamos, interactuar con los productos de Story de la forma que le sea más conveniente a él. Ahí es donde hemos visto más retos, ¿no? En la parte de entender y apagar esos métodos y cómo a los usuarios les puede doler el cambiar sus hábitos de consumo. Entonces, en realidad, hacia donde nosotros estamos apuntando es justo a incluir todas las opciones que nos sea posibles para pues, añadir esa conveniencia a nuestro cliente. Excelente punto tocas ahí, Ulises, y le pregunto más a Antonio también. Sé que ha probado, ha experimentado con nuevos métodos de pago, sobre todo en recurrencia. ¿Cuáles crees que han sido, bueno, ya con lo que has vivido, los retos o dónde está la parte tricky de poder incentivar de pronto a un usuario a que pase algo recurrente desde tu perspectiva entre el portafolio de diferentes medios de pagos que les ofreces? Creo que los retos que está habiendo para quizás una mayor adopción de pagos recurrentes es, primero, de forma muy evidente, la bancarización, ¿no? O sea, directamente competimos por 50% del pool de México o menos, porque la otra parte no está bancarizada. Y dentro de los bancarizados, creo que no es un problema de casos de uso. Existen casos de uso muy evidentes para pagos recurrentes, como son la parte de pago de servicios que utiliza CFE con mucho éxito, la parte de pago de tarjetas que utiliza Amex con mucho éxito, la parte de ahorro que utilizan, por ejemplo, CETES directo. Creo que es más un tema de directamente las herramientas y la madurez del mercado con esta tecnología. Lo que nos estamos dando cuenta es que, comparando, realmente la única herramienta de pago recurrentes que hay en México fuera de tarjetas son las domiciliaciones bancarias y, comparados con otros países, la tecnología es un poco más anticuada, realmente a nivel regulatorio está un poco más en el limbo y tiene más casos de fraude y, por tanto, los casos de uso están y se ve en el mercado, pero la tecnología creo que está siendo el bloque para que las entidades financieras o los e-commerce expandan más el uso de domiciliaciones y los usuarios los puedan adoptar más de una forma más, digamos, seamless, sin fricciones. Excelente, Antonio, gracias. Aquí tocas un punto muy interesante y bueno, pasémonos un poquito también a la cultura mexicana, bueno, latinoamericana también. Tenemos esa concepción de que no nos gustan que nos cobren, ¿verdad? No nos gustan que nos debiten de la cuenta, que me saquen dinero de la cuenta, pero mucho en la práctica hemos visto que ha sido un poco diferente también, sobre todo en los incentivos que le das al usuario, el por qué va a domiciliar un pago, el por qué va a pagar de manera automática. ¿Y cómo ven quiero preguntarle un poco cómo ven esa parte cultural de transformar de pronto, no sé, en Europa los pagos son muy domiciliados, pagos muy automáticos, Estados Unidos también? ¿Cómo choca esa parte cultural y cómo ven que podemos nosotros como ecosistema, como la parte de comunidad de pagos, incentivar a los usuarios a que más empiecen a pasar estos métodos mucho más recurrentes y sea parte de su día a día y parte de su cultura, ¿no? Si quiere empezamos contigo, Ul. Esa es una muy buena pregunta, porque justo en la parte de la adopción, primero es, como dices, es algo relativamente nuevo y es algo que es en el mejor interés de las dos partes, ¿no? En el sentido en el que a nosotros, por ejemplo, en el negocio de crédito nos puede reducir riesgo y para el usuario le va a reducir muchas pues, comisiones, inconveniencias, etcétera. Creo que le pegas bastante a la parte cultural en el que
las tarjetas de crédito forman parte de la cultura en México, en el sentido en el que lo ves en todos los memes de el meme llorando por el pago para no generar intereses. Eh, Creo que justo tenemos que conectar con nuestros usuarios en ese punto, ¿no? Porque ese es un punto de dolor muy fuerte. Esa factura todos los meses de el pago mínimo, el pago para no generar intereses. Y el poderlo automatizar creo que sí reduce un montón, digamos, ese punto de dolor. Porque aunque te lo vayan a debitar automáticamente, mínimo si es un monto, lo que sí te ahorras son después todas las comisiones que vienen ligadas, ¿no? Que a más de uno, a mí personalmente me ha tocado frustrarme porque se me pasó pagar una tarjeta y me cobraron la tasa de impago y duele, ¿no? Entonces, justo como lo permeamos en la cultura y lo vemos que es como un beneficio para ambos jugadores, ¿no? Excelente, gracias, Juli. Y, Antonio, ¿cómo ves tú la parte cultural y cómo pretenden de pronto incentivar ese paso a recurrencia, a llevar algo de que los dos le convenga, obviamente, pero comunicarlo de manera efectiva, ¿no? Yo lo veo exactamente igual que Uli. Creo que la parte de cargos recurrentes tiene alguna desventaja o fricción, ¿no? O sea, creo que siempre es un poco incómodo que te retiren dinero en tu cuenta sin saber realmente por qué puede ser, ¿no? Pero creo que es más friccionante todavía para el usuario que a los usuarios les cuesta mucho ahorrar, les cuesta mucho también entender la parte de pagos y el proceso de meterte todos los meses a hacer una transferencia, una transacción es bastante friccionante y, por tanto, con una buena educación de los productos recurrentes, los pros superan a los contras, por decirlo de alguna manera. Creo que vemos ejemplos en el mercado de que esto funciona, ¿no? En el mercado informal, por ejemplo, las famosas tandas mexicanas son un ejemplo muy bueno de cómo un sistema un poco más establecido ayuda, digamos, al mexicano de a pie a digamos, ayudarle con esa necesidad quizás de ahorrar en grupo o facilitar la parte de ahorros. Y vemos también con nuestros usuarios en los que ya estamos dándoles domiciliaciones que valoran muy positivamente el producto, valoran muy positivamente el poder programar los pagos de una forma sin fricciones, sin tener que meterse a la app bancaria de cualquier banco para hacer el pago, etc. Y creemos que los pros son mayores a los cons. Simplemente tenemos que hacer una buena educación y hacer una buena experiencia que sea razonable para el usuario. Excelente. De nuestra experiencia también hemos visto mucho este incentivo inicial, ¿verdad? De poder impulsar este tipo de medios de pagos, sobre todo que el usuario vea un beneficio muy marcado, ¿no? De decir, no hay reducciones en tasas o tenés, qué sé yo, un descuento. Todo esto también ayuda. Hemos visto también muchos casos de usos con esas iniciativas, el cual le permite la entrada al usuario y una vez ya se sienta cómodo también con este tipo de medios de pagos y hacer estos pagos puntuales, se siente ya mucho más tranquilo, ¿no? ¿Cómo ven que esto puede evolucionar? Hablemos de 5 años, por ejemplo, el medio de pagos recurrentes. También hemos visto que muchas de las, digamos, soluciones, nuevos tipos de negocio, estructuras, están pasando mucho más a ser ya recurrentes, ¿no? Están pasando a ser más de subscriptions, están pasando más de no solo un single payment, sino genera un flujo recurrente con tus usuarios. ¿Cómo ven diferentes casos de usos? Hablemos de 5 años, de cómo evoluciona el pago recurrente en México al single payment y cómo se están preparando para eso. Empecemos contigo, Ule. Es una Me muy encanta buena que Uli pregunta. siempre abre la mesa, me dejas mucho más tranquilo. Wow, sí, o sea, como dices, todo está tendiendo mucho al pago por suscripción. Está bueno que haya una nueva forma de poder acceder a este tipo de servicios, ¿no? O sea, vemos como incluso los servicios más, digamos, característicos de suscripción, que son todos los proveedores de streaming, ¿no? Y que son muy usados en América Latina, Netflix, YouTube Premium, etcétera. Spotify. Todos estos supongo que en algún momento sí tendrán como esa disyuntiva porque sí van a tener que expandir esta parte de métodos de pago, ¿no? Le estás ofreciendo al usuario una forma mucho más nativa, en cierta forma. Una vez se bancariza ya tiene acceso a este tipo de servicios sin necesidad de pasos adicionales, ¿no?
En nuestro caso creo que es para, como decíamos, la mayor conveniencia de que se vayan permeando este tipo de medios de pago porque ofrecen pues, más seguridad para todo el ecosistema. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando? Creo que dando pequeños pasos muy seguros hacia integrar todos estos nuevos métodos de pago que nos permitan no quedarnos atrás y, como decía Antonio, al final es una parte de cómo todos los métodos de pago se están convirtiendo en commodities, entonces tienes que estar en feature parity con todos los otros players del mercado, ¿no? Justo, Uli. Yo creo que das un poco en la tecla de cómo lo veo yo también. Creo que lo que estamos viendo es que partíamos de una etapa en la que domiciliaciones lo utilizaban un poco los players más tradicionales para el uso más tradicional, poco menos que hacías una domiciliación firmando y enviando una copia de tu INE, poco menos. Estamos en una segunda etapa en la que players quizás un poco más digitales están yendo hacia la vanguardia de domiciliaciones, ¿no? Estamos trayendo eso para pagos de e-commerce o pagos de créditos o simplemente ahorro recurrente. Llegar a una etapa en la que esto se comoditice, ¿no? Y quizás como, por ejemplo, los pagos con valeras o los pagos en efectivo, el player que no lo tenga tiene una desventaja competitiva versus el resto. Y quizás hacia dentro de 5 años lo que veremos es un poco ese inconformismo dentro de los players y la búsqueda de la vanguardia, ¿no? Quizás, como vemos que en otros países nuevos medios de pago están saliendo y players están buscando la forma de cómo estar, digamos, un paso por delante de los competidores, creo que en México pasará eso. Porque en 5 años todo el mundo estará conectado a un Belgo o a algún banco para hacer domiciliaciones. El regulador sacará nuevos productos para facilitar el producto de domiciliaciones. Los players se pondrán más creativos y se darán cuenta que si no, solo con domiciliaciones vas a poder jugar en el mercado, pero si quieres estar un paso por delante tienes que moverte más rápido que el resto. Totalmente de acuerdo. Tony, pregunta de tu lado de tu producto, ¿verdad? Entiendo que eres pionero en uso de Domi. También sí, testeando, creo que Uli atacaba un punto muy importante, testear nuevos productos, ver cómo se comportan. Sé que arrancaron ustedes con proyectos de testear en su base cómo se comportaban. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona la Domi ahora mismo, cómo la estás probando, en qué segmento y qué valor agregado le quieres tú dar a tus usuarios en cara a lo que pueden hacer en Mercado Pago? Correcto. Lo que estamos buscando ahora realmente es utilizar el producto de domiciliaciones en una base chica para facilitar a los usuarios que puedan traer, digamos, sus depósitos a Mercado Pago de forma recurrente y de forma programada sencilla, ¿no? Evitar que cada día de quincena tengan que meterse en una aplicación bancaria y transferir su dinero a Mercado Pago. Y lo que buscamos es facilitar, sobre todo, facilitar la experiencia para el usuario y garantizar que tenemos, digamos, esos ingresos recurrentes para que los usuarios, por ejemplo, puedan invertir su dinero en la plataforma de Mercado Pago. La experiencia por ahora realmente es súper sencilla. Te metes en Mercado Pago, seleccionas una cuenta bancaria de la que quieres retirar tus fondos de forma periódica y pues nosotros nos encargamos de, en el back, cada 15 de cada mes o cada día de cada mes que tú nos pidas, pues retirar los fondos y depositártelos en Mercado Pago de forma instantánea. Eso lo que estamos viendo es que en general está teniendo una adopción muy buena por los usuarios. Los usuarios, pues, la conversión que estamos viendo es muy alta y es en torno a casi 3x lo que estamos viendo en Argentina para un producto comparable. En general, el feedback cualitativo que tenemos de los usuarios es muy bueno y es que pues, es un producto muy poco friccionante. Entonces, lo que estamos buscando es poco a poco terminar de aterrizar el producto, terminar de dar la tecla con la parte de UX y luego poco a poco expandirlo para el ecosistema. Pero un caso de uso muy típico de pagos recurrentes o de domiciliaciones es la parte de ingresos programados o depósitos recurrentes, ¿no? Como lo hacen GBM y CETES, pero una vez está hecha la conexión, ¿por qué no utilizarlo, por ejemplo, para pagos de créditos de la tarjeta o para compras de Mercado Libre recurrentes o para, por ejemplo, nuestra pasarela de pagos para que algunos giros, quizás como el de educación, puedan utilizar domiciliaciones para recibir pagos de sus clientes. Excelente. Gracias, Tony. Y ustedes en Story, ¿cómo, bueno, entiendo si la parte de empezar con un segmento, probar el producto, ¿cómo ven la evolución de primero de entrada, de cómo
ya estaban utilizando el producto, de pronto un poco diferente a lo que comentaba Tony, pero cuanto los usos de Tap to Pay, pero ¿cómo ves esa evolución a poder implementarlo en otras soluciones dentro del ecosistema de Story? ¿Y cómo ves ese path para llegar ahí? De momento, creo que el caso de uso que estamos explorando es muy bueno. Quita una inconveniencia importante del usuario, que es lo que decíamos. Primero, la inseguridad, ¿no? De cuando estás transfiriendo a una clave, siempre lo quieres checar 15 veces para saber que le estás dando el número apropiado, etcétera. Entonces, aquí es mucho más sencillo a la hora de, en el One Tap Payments, hacerlo directamente desde en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, sin tener que estar sin tenerte que estar moviendo. ¿Cómo vemos la expansión? En este momento, nuestra prioridad sería testear la solidez del producto y cómo nuestros usuarios lo van adoptando. Creo que estamos en una etapa más temprana que la de Antonio. Entonces, ir testeando la solidez del producto y en adelante, pues sí, ir viendo como que otros casos de uso podemos extrapolar esta solución. Al final, cuando nosotros hacemos métodos de pago, lo hacemos de una forma relativamente agnóstica para que sea un plug and play para distintos productos. Y bueno, con los datos de adopción veremos cómo podemos ir expandiendo estos métodos de pago. Y Freddy, si quieres, creo que es importante el que varios players fintech estamos yendo por el mismo camino de discovery, ¿no? Todos nos enfrentamos contra el fraude y contra rechazan, etcétera. Creo que algo bueno del timing también, quizás de las relaciones que hay en la industria, es que nos permite a todos, digamos, crecer en conjunto, ¿no? O sea, compartir mejores prácticas, no tropezarnos con la misma piedra todos. Y creo que eso al final el principal beneficiado va a ser el usuario, ¿no? Creo que nos va a ayudar a todos a subir la vara y compararnos contra players que son cada vez más sofisticados. Y sobre todo lo que va a permitir también es que los players que no entren en esta dinámica un poco más amistosa en el mercado, los players un poco más anticuados, van a quedarse desposicionados, digamos, de este conocimiento de la industria y les va a costar hacer catch-up. Creo que tocas un punto muy importante, Tony, en esa aclaración. Nosotros, bueno, como vuelvo, estos productos nacen también en cara de mejorar experiencias, accesos, escalabilidad, ¿verdad? Seguridad. Entendamos que muchos de estos productos no estaban diseñados para el día de hoy, ¿no? Son productos que salieron hace mucho tiempo, productos bancarios, rieles. Lo que estamos tratando de optimizar y trabajar obviamente con compañías innovadoras como ustedes, como Story Mercado Pago. Y mi pregunta va encaminada hacia eso. ¿Cómo ves este tipo de asociaciones con compañías como Velvo que están intentando darle mucho más acceso y darle más efectividad a este tipo de productos? De seguir trabajando junto con ustedes, obviamente hacer una evolución para que el usuario vea los beneficios, pero ustedes también como empresa vean beneficios, ¿no? Entendemos que estos productos tienen una carga operativa muy importante, así como están diseñados inicialmente, pero ¿cómo ven esa posición o este tipo de players como Velvo para poder ser intermediarios y facilitadores de este tipo de productos para su escalabilidad? Si quieres empecemos contigo, Tony. Me gusta más cuando empiezas con Uli, me dejas más tiempo. No, empiezo contigo. Está perfecto y, o sea, creo que primero a nivel, digamos, a nivel de compartir información o compartir aprendizajes, más bien, creo que es muy relevante, ¿no? Creo que también es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo, ¿no? Los players más tradicionales de domiciliaciones recababan su feedback histórico y lo implementaban en sus nuevos productos, pero creo que con Velvo estamos viendo que estamos pudiendo también recabar ese feedback y ese aprendizaje de distintos players, digamos, en un panorama un poco más techy, ¿no? Más enfocado también en la parte de producto. Y creo que eso es muy positivo de nuevo porque reduce, digamos, el tiempo de go-to-market para los players, digamos, teniendo digamos, las lecciones ya aprendidas, dicho de alguna manera. Y por otro lado, creo que también es muy relevante la reducción de carga operativa y, digamos, el manejo, digamos, de back que hacéis desde, por ejemplo, la parte de Velvo, ¿no? Creo que en muchas conexiones que tenemos desde Mercado Pago o desde Mercado Libre, siempre hay un bonito trade-off entre hacer una conexión directa contra las tuberías
y para ahorrar quizás ahorrarte un intermediario a cambio de pues, tener que descubrirlo todo desde cero y tener una carga operativa enorme, o moverte mucho más rápido, conectarte a un player que se encarga de hacer toda la gestión y simplemente pues, pagarle el take rate apropiado para que pueda gestionar su negocio. Y desde el Mercado Pago lo que estamos viendo es que cada vez nos inclinamos más hacia la segunda, ¿no? Quizás unos puntos marginales de rentabilidad no compensan el ralentizar una organización o el tener a los developers atados en productos infinitos. Y creo que en ese sentido Velvo es un muy buen caso de cómo pues, tenemos que negociar la parte de pricing, Freddy, pero como digamos a un pricing razonable sin dañar el P&L, podemos asegurarnos que apalancamos vuestro expertise y vuestra experiencia operativa para poder nosotros también movernos más rápido. Excelente, Uli. Te paso la pregunta a ti también. ¿Cómo ves los players como Velvo añadiendo valor a ese ecosistema y esa cadena entre medios de pago recurrentes o medios de pago y conectarse, bueno, ya pronto directamente al source o hacerlo tú directamente? Sobre todo los medios de pagos que generan mucha operatividad. ¿Cómo ves ese valor agregado? Sí, justo algo que creo que es muy bonito del mundo de payments es que o sea, cada vez ves más como cualquier producto se va fraccionando la cadena de valor, ¿no? Y tienes como más players que te van aportando valor en cada uno de los puntos. Eso es más evidente en los pagos con tarjeta, ¿no? Que es algo súper maduro y es súper difícil de explicar por cuántas manos pasa un pago que hay en una terminal, ¿no? Entonces, Nota las supongo que es cicatrices esa... ahí, Julia, ¿eh? Se nota las cicatrices. Supongo que con otros métodos de pago que ahora no son tan maduros va a ir pasando lo mismo, donde vamos a ir viendo cómo hay diferentes players que van aportando valor en esa implementación, ¿no? Hasta pues las herramientas de fraude que, por ejemplo, están embedidas en algunos agregadores, etcétera. Supongo que eso también es algo que iremos viendo en este tipo de medios de pago. Dicho eso, creo que es el mismo trade-off que comenta Antonio, ¿no? Al final uno tiene un capacity limitado sobre cuántas cosas puede hacer y también la complejidad de algunas cosas solemos subestimarla. Entonces, siempre todo acaba siendo más complejo de lo que uno esperaba en un inicio. Entonces, definitivamente creo que aporta bastante valor tener estos intermediarios que te pueden facilitar, sobre todo con lo que comentábamos de nuestro lado, cuando tenemos al cliente final, lo que nos interesa es poder experimentar y movernos rápido para poderle ofrecer las mejores soluciones al cliente. Entonces, dicho eso, lo más importante es poder testear un go-to-market lo más rápido posible para poder saber si nuestra hipótesis es correcta o no. Y después podemos tomar distintas decisiones, ¿no? Pero definitivamente en esa parte lo más interesante es que sea rápido y fácil poder implementar nuevos métodos de pago. Excelente, bueno, totalmente de acuerdo. Ya estamos acercándonos al final de nuestro panel. Me lleva a una última pregunta que me gustaría escuchar un poco la visión de ambos. Y para terminar, una nota bastante positiva también. Me encantaría que nos compartiera un poco a la audiencia de OpenViews alguna historia de éxito reciente que destaque cómo sus organizaciones han liderado alguna innovación en el campo de pagos, ese tema de testeo, ¿qué es algo que han aprendido, lecciones que han aprendido de pronto en el camino que nos puedan compartir? Puede ser cualquier método de pago, pero sí algo que de pronto implementaron, fueron innovadores y entendieron algo más y pudieron añadir valor dentro del ecosistema. Empiezo contigo, Tony, para darle un poquito de espacio a Uli que guarde sus ideas. Pero ¿cómo vives esto desde Mercado Pago? ¿Y qué aprendizajes de pronto nos puedes compartir que ha sido interesante, ¿no? Una anécdota o algo positivo de su innovación en pagos? Es una muy buena pregunta, Freddy. Tengo que pensar bien algún caso así de éxito muy bonito. Creo que en general lo estamos viendo, digamos, across en el mercado. O sea, quizás para no darte un ejemplo muy concreto, creo que en Mercado Pagos siempre hemos puesto mucho foco en estar a la vanguardia en la parte de pagos. Primero en Mercado Libre, creo que fuimos de los primeros, por ejemplo, e-commerces en meter valeras, en meter pagos en efectivo, en meter pagos con transferencias. En Mercado Pago creo que somos de los primeros en meter, por ejemplo, la parte de domiciliaciones o en
realmente apostar, por ejemplo, por la red de cash, ¿no? desde muy al principio y desde muy a la vanguardia, casi incluso regulatoria. Y creo que un aprendizaje casi caso de éxito de eso es que realmente a veces, digamos, como empresas fintech, creemos que a los usuarios nos los traemos por productos bien complejos y bien caros, ¿no? Por dar líneas de crédito enormes, por dar unos descuentos y unos cashbacks y unos meses de intereses increíbles. Y lo que estamos viendo es que dar, digamos, una muy buena base de medios de pago a veces es suficiente para poder retener a los usuarios, ¿no? No os imagináis la cantidad de usuarios que nos decían que se venían a Mercado Pago porque aquí podías hacer las transferencias 24/7 ilimitadas y no limitadas a 10.000 pesos en horario hábil como en algunos bancos un poco más tradicionales. Entonces, quizás el aprendizaje que hemos sacado es, digamos, para ganar, digamos, los partidos de fintech en México hay que salir con un buen value prop, pero una base sólida de money rails es quizás tan relevante para poder retener a los usuarios y que en los más fundamentales de tu cuenta los usuarios se queden, digamos, en tu fintech y no se vayan a la de un competidor. Excelente, gracias Tony. Y Uli, ¿cómo Story lidera esta innovación de pagos y cuáles son algunas de las lecciones o anécdotas que nos puedas compartir de lo aprendido en el camino? Bueno, digo, creo que la mejor innovación que aporta Story es ofrecer un medio de pago a todas aquellas personas que están pues, excluidas o no forman parte del sistema bancario en este momento, ¿no? Nuestra tasa de aprobación de 99.9% pues para el mercado en México, creo que sí. Es una innovación considerable, ¿no? Le estamos acercando esta posibilidad de crear un historial crediticio y poder acceder a este tipo de productos financieros al mercado de México. Entonces, esa sería la parte en la que nosotros estamos ofreciendo un método de pago, ¿no? En la parte en la que nosotros recibimos los pagos, la parte que a mí más me gusta, que es un trabajo del equipo de tech muy fuerte, es cómo nosotros trabajamos las conciliaciones. Creo que eso es un pain point muy duro y en Story ha dejado de serlo porque, digo, hay que felicitar al equipo de tecnología que se encarga de esa parte, ya que llevamos muchos meses sin perder un solo pago. Y eso parece trivial, pero para nosotros el mantener la confianza del cliente es algo clave. También por eso te comentaba, Fred, que nosotros somos muy cuidadosos a la hora de incluir un nuevo método de pago porque nos es muy relevante el conservar esa confianza del cliente y tener seguro que cualquier pago que recibimos vaya a llegar a su destino apropiado. Entonces, realmente ese es nuestro foco, saber que tenemos un 100% de reliability en toda la recepción de pagos. Excelente, Uli. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel sobre las tendencias de pago en México. Quiero agradecer a Ulises y Antonio, innovadores en el segmento de pagos en México, buenos amigos, buenos jugadores de póker, así que lo veremos. Pues una vez que vengas de Miami, macho, ¿hacemos otro poquito de esos o qué? Claro que sí. Y nada, espero que todas estas experiencias sigamos compartiéndola como comunidad, como segmento de pagos en México. Creo que esto enriquece mucho también la innovación. Hemos ya desde Belbo acompañado a compañías muy innovadoras y seguimos viendo casos de usos muy interesantes que la verdad seguir compartiéndolos es bastante valioso. Y creo que crea mucho valor dentro del ecosistema. Por último, los invito a seguir conectados con OpenViews, seguir explorando este tipo de temas que Belbo trae a la mesa con diferentes líderes del mercado y para contribuir al desarrollo de soluciones que impulsen la inclusión financiera en nuestra región. Muchas gracias, Ulises, muchas gracias, Antonio. Un gran abrazo y gracias por compartir el tiempo con nosotros. Gracias a ti, don Freddy. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chicos.